La historia de los curanderos mexicanos se remonta a la época prehispánica, siendo prácticas antiguas con un firme arraigo indígena. A pesar de que los españoles inculcaron el cristianismo para tratar de erradicar estas prácticas del demonio, según ellos. De hecho, el Papa Juan Pablo II, en la Basílica de Guadalupe, recibió una limpia por parte de 3 curanderas indígenas de Oaxaca. Todo esto por mandato de Dios. Esto fue el 1 de agosto del 2002 y más adelante les estaré contando esta increíble historia. Bueno, ¿pero qué es un curandero, brujo o chamán? Bueno, pues es una persona que se supone tiene un poder sobrenatural que le permite contactarse con espíritus que pueden ser malignos o bondadosos, curar enfermedades, predecir el futuro o incidir sobre las condiciones meteorológicas, entrar en trance, mediante el consumo de alucinógenos u otro método, para tener visiones y curar el alma o enfermedades, y los más elevados pueden alterar la realidad a través de mecanismos que no responden a la lógica de la naturaleza. Nuestros ancestros confiaron en la figura de este tipo de chamanes o brujos por mucho tiempo. ¿Y cómo se convierte alguien en un chamán o brujo? Puede ser por herencia, por elección divina o mediante ciertos rituales de iniciación. Todo esto para que el chamán pueda cumplir con sus funciones dentro de la comunidad sin cobrar nada. La importancia de la sabiduría. El papel de los chamanes en las comunidades gira en torno a la posesión de sabiduría, de un conocimiento que trasciende el tiempo y el espacio. En otras palabras, el chamán tiene acceso a un plano en el que se comparten las experiencias para enriquecer a los vivos de los conocimientos adquiridos en el pasado, pero también para que entre ellos puedan compartirlos y elevarse espiritualmente. Bueno, pues en México han existido muchos chamanes famosos y algunos muy interesantes. Y en los pueblos en donde muchos de nosotros crecimos, nos tocó conocer a los chamanes del barrio, o en ocasiones los chamanes eran nuestros propios familiares. Muchos de nosotros nos tocó ver y practicar estos rituales tan normales y cotidianos en nuestras casas. ¿A quién no le hicieron una limpia de mal de aire con ruda? ¿A quién no le levantaron el espíritu con una vara? ¿A quién no le limpiaron con humo de cigarro o con un huevo? ¿A cuánto recién nacido le colgaron su ojito de venado? Y así la lista sigue y sigue. Para continuar con este tema, hoy les hablaré de 3 chamanes muy importantes en México y que algunos fueron estudiados por el científico Jacobo Grinberg. Pachita, la chamana que realizaba trasplantes de órganos de forma milagrosa. Aseguraba que era poseída por el espíritu del Tlatoani Cuauhtémoc, lo que le permitía hacer milagros. Bárbara Guerrero, alias Pachita, nació en 1900 en Parral, Chihuahua. Abandonada por sus padres, Pachita fue criada por un afrodescendiente de nombre Charles, quien le enseñó a observar las estrellas y a sanar. Posteriormente, Pachita se unió a las filas del revolucionario Francisco Villa, donde luchó también en la revolución. Sumida en la pobreza, Pachita fue cabaretera, vendedora de billetes de lotería y cantante en transporte público, pues se había enfrentado con la cruda realidad, trascendiendo el mundo de las ilusiones. Debido a esta profundidad espiritual, Pachita habría desarrollado la capacidad de hacer milagros, lo que la convertiría en la chamana más poderosa en la historia de México. La fama de Pachita se extendió en la década de 1970 al realizar cirugías milagrosas que consistían en abrir al paciente con un cuchillo viejo, extraer órganos dañados y colocar uno nuevo materializado a través de un milagro. Al final, Pachita cerraba la herida simplemente colocando sus manos, tras lo cual no quedaba evidencia del proceso quirúrgico. Durante las operaciones que realizaba, ella era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitían realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales. Pese a que la gente la buscaba a ella, Pachita no se atribuía los dones curativos a sí misma,
pues aseguraba que su cuerpo era poseído por el espíritu de Cuauhtémoc, a quien llamaba hermanito. De acuerdo con Pachita, el Tlatoani había sido el último poseedor de la facultad de hacer milagros. De ello, que necesitara de un cuerpo físico para poder seguir ayudando a la gente. Ella se introducía en un trance transformando su personalidad y así efectuaba las operaciones. María Sabina. María Sabina Magdalena García nació en Huautla de Jiménez, Oaxaca, el 22 de julio de 1894 y murió el 23 de noviembre de 1985. Ella fue la bruja más famosa del misticismo mexicano y la que dio a conocer las propiedades sanadoras de los hongos alucinógenos. Su don era el de acompañar e instruir a los viajeros psicodélicos en su búsqueda del yo interno, lográndolo a través de letanías y hermosos cantos. Poseía el don de decodificar el hipocampo del cerebro y esclarecer territorios difusos de la mente de sus pacientes. Esto es, que podía ver el estado interno de aquellas personas. Cuentan que su papá murió cuando María Sabina tenía 3 añitos, por lo que junto con su madre y su hermana, de 1 añito de edad, se fueron a vivir al lado de los abuelos maternos. Como eran muy pobres, su familia vivía en extrema pobreza y en condiciones de desnutrición. No recibió educación formal y se dedicó a realizar las actividades agrícolas y de cría de ganado que le encomendaban sus abuelos. Fue dada en matrimonio a los 14 años. A los 15 tuvo su primer hijo y después tuvo 2 más. Y en 1914 queda viuda. Su experiencia con los hongos. María practicaba la ceremonia de los hongos desde muy pequeñita. Entre los 5 y 7 años, durante una ceremonia celebrada en su casa para tratar de sanar a uno de sus tíos. Aunque en aquella ocasión no los ingirió, pero un día mientras estaba en el cerro cuidando los animales de sus abuelos, encontró algunos hongos similares a los que había visto durante la ceremonia, por lo cual decidió consumirlos junto con su hermana, teniendo así su primera experiencia extática. Cuando María se volvió a casar, lo hizo con un brujo de nombre Marcial, que fue quien verdaderamente le hizo conocer el mundo de la magia. Sin embargo, se cuenta que Marcial, al sospechar que María le comenzaba a superar en conocimiento, empezó a arremeter con golpes hacia ella. María estaba convencida de que pudo soportar estas agresiones gracias a la fuerza de los sagrados hongos. No fue sino hasta que Marcial se hizo de un amante cuando sus días terminaron a manos de los hijos de María, los cuales, al contemplar la traición, lo mataron a golpes. Así Sabina quedaba nuevamente viuda, pero ahora creía poseer el conocimiento para defenderse. María predijo la muerte de un exalcalde de Huautla, llamado Erasto Pineda, muerto de un tiro por la espalda. Este hecho en la historia de Sabina alimentó entre sus seguidores la creencia de que ingerir hongos facilitaba la aparición de fenómenos paranormales como la clarividencia. La visita de Robert Gordon Watson. En 1952, un banquero llamado Robert Gordon encontró un reportaje sobre el uso de hongos en México. Habían dejado testimonio de cómo estos hongos se habían ingerido durante cultos ancestrales. Él se interesó en estos temas ya que desde 1927 realizaba estudios sobre el uso de los hongos en diferentes culturas. Y en 1955, él y su esposa viajaron a México para visitar a María Sabina y documentar todo respecto a los hongos y sus propiedades, así como los cantos y los rituales sagrados. El 13 de mayo de 1957, la revista Life publicó un extenso artículo ilustrado de Robert Gordon en el cual describe las veladas con hongos con María Sabina. Esto dio lugar a que un gran número de personas se aventuraran a las regiones montañosas y boscosas de México, con el fin de descubrir por sí mismos los hongos y sus poderes visionarios. 15 años después, en 1968, Robert Gordon publicó el libro El hongo maravilloso, Teonanácat Micolatria en Mesoamérica, donde expone al público estadounidense el ritual y uso de los hongos en la cultura mazateca.
Recuerden que en esa época surgió una liberación sexual y el uso de sustancias alucinógenas. Eran los 70. Este libro marca un vuelco en la vida de María Sabina, quien empieza a recibir la visita de personas ajenas a la comunidad, tanto de mexicanos como extranjeros, muchos de los cuales viajaban en la búsqueda de una experiencia psicodélica con los hongos, y algunos otros como parte de un trabajo de investigación. En parte, esto proporcionó una cierta estabilidad económica a María Sabina. Sin embargo, fue acusada por miembros de su comunidad de lucrar con la cultura de su pueblo. Además, el mal uso de sus conocimientos por parte de muchos de sus visitantes la llevó a considerar como un error el darlos a conocer, ya que los extranjeros la mayoría de las veces solo buscaba diversión. Varios lucraron con ella y su sabiduría. Robert Gordon vendió libros sobre los hongos y rituales de María, así como discos de los cantos de sanación que Gordon grabó sin autorización de ella. Por último, ella decía que la fuerza de los niños santos, o sea, los hongos sanadores, habían disminuido, ya que se les había tomado literalmente como un juego, por lo cual ella sería la que pagaría. Creía que se había quedado con todas las enfermedades que curó y que fue el costo por su don. María Sabina murió en 1985 en una condición económica de pobreza, ya que no tenía ningún sistema de cobro establecido por sus servicios, solo recibía de sus pacientes lo que éstos querían darle. Don Lucio Campos, el chamán granicero. Este chamán proviene del linaje de los graniceros o ritualistas del rayo, en México, en el estado de Morelos. Don Lucio y otro grupo más de chamanes de la zona pueden controlar las condiciones atmosféricas, de manera que son capaces de sosegar, postergar o evitar desastres naturales. También se comunican con los trabajadores del tiempo, seres del mundo invisible que habitan en el espacio. Según este linaje, solo pueden comunicarse con ellos quienes hayan sido escogidos por estos seres, y además deben pasar la prueba del rayo, que consiste en sobrevivir a la caída de un rayo sobre el cuerpo. Y bueno, ¿cómo se inició en esto don Lucio? Este chamán relata que un día, mientras cuidaba sus vacas en el campo, vio venir hacia él una esfera multicolor y perdió el conocimiento. Había sido herido por un rayo. A los 8 días empezó a ver en el campo pequeños seres que lo llamaban. Dejó de comer y entró en un estado de grave enfermedad, en el que no se podía mover. Nadie lo pudo curar y así se mantuvo 3 años. Mientras su cuerpo era alimentado artificialmente, su espíritu estaba despierto recibiendo las enseñanzas de los trabajadores del tiempo. En el primer año, viajó por toda la tierra aprendiendo de los rebaños, o sea, los trabajadores del tiempo. Aprendió a controlar las fuerzas naturales. Durante el segundo año, aprendió a usar las hierbas y el arte de la curación. Y en el tercero, llegó hasta el sumo pastor de los rebaños, quien le indicó una vereda que conducía a 3 montañas. Más allá de ellas, arribó a un paraje donde recibió la última iniciación. Aprender a distinguir el bien del mal y el conocimiento de la conducta humana. Don Lucio dice que los trabajadores del tiempo, estos seres sagrados, están en contacto con el espíritu de los graniceros, confiriéndole sus poderes sobrenaturales. Y ahora, algo de historia. El jueves 1 de agosto del 2002, en la Ciudad de México se llevó a cabo una celebración por Juan Pablo II. En esta ceremonia se celebró la beatificación de Juan Batista y Jacinto de los Ángeles, los 2 indios católicos que derramaron su sangre por la defensa de la fe católica. La historia de los beatificados. Los mártires eran funcionarios de la Inquisición local. Un día descubrieron que se llevaría a cabo un ritual indio idólatra en la ciudad de Villa Alta de San Ildefonso, Oaxaca. Fueron al sitio e impidieron que se llevara a cabo el ritual y confiscaron los instrumentos de adoración. Al día siguiente, los indios tomaron represalias. Fueron al monasterio dominicano de la ciudad, donde los 2 funcionarios se habían refugiado, y exigieron que se les entregaran para que pudieran vengarse.
Los dominicanos dudaron por un día, pero después aceptaron y los entregaron. Los indios ofrecieron a Juan Batista y a Jacinto de los Ángeles su libertad a cambio de que aceptaran la idolatría india. Estos se negaron y fueron asesinados después de sufrir torturas crueles. Sus corazones fueron arrancados de sus pechos y fueron entregados a los perros. El día de su martirio fue el 16 de septiembre de 1700. Y ahora les contaré esta increíble historia de una limpia de sanación que le realizaron 3 curanderas de Oaxaca al mismísimo Juan Pablo II. Y aquí les platico la historia contada por el doctor Eric Estrada Lugo, que fue un profesor investigador de la Universidad de Chapingo, donde fundó el programa universitario de las plantas medicinales en 1980. Eric Estrada cuenta que esta historia se la contó María Candelaria, una de las curanderas que limpió al Papa. En tiempo de lluvias, cuando hay muchos hongos, las 3 curanderas se preparan para hacer su ritual. Días antes había llegado el Papa a la Ciudad de México. En esa noche, al empezar la ceremonia, consumieron los hongos y de invitado estuvo con ellas alguien muy especial, Jesús de Nazaret. Este les dijo: quiero que ustedes 3 vayan a México. El Papa vendrá a la Basílica de Guadalupe a hacer una ceremonia y quiero que vayan a hacerle una limpia de sanación, porque viene muy mal de salud y ustedes le van a ayudar. Al siguiente día, las 3 curanderas van a ver al cura de Huautla y le dicen: señor cura, tenemos las instrucciones de Dios de ir a la Ciudad de México para ir a darle una limpia de sanación al Papa. Y el cura les pregunta: ¿ustedes tienen el pase de entrada que dio el Estado Mayor Presidencial? Porque deben de saber que en Huautla repartieron 2,000 pases. Se vieron una a la otra y el padre les dijo: ¿alguna de ustedes lo tiene? ¿Sí o no? Se ven y dice: no, padrecito, ninguna tiene un pase. Entonces vayan a su casa y recen por la salud del Papa. Entonces las 3 curanderas se van tristes a su casa. Pero ya en la noche, otra vez en el ritual con los hongos, se les aparece nuevamente Jesús y les dice: el Papa viene enfermo y tienen que ir a hacerle esa limpia de sanación. Entonces las curanderas van otra vez con el cura del pueblo y le preguntan: padrecito, ¿usted obedece las órdenes de Dios? Y éste les contesta: por supuesto que sí. Entonces debemos de ir a la Basílica de Guadalupe a hacerle esa limpia al Papa. Y el cura les dice, ya un poco molesto: por supuesto que no. El Estado Mayor Presidencial controla la entrada y no dejará entrar a quien no traiga ese pase. Solo recen por la salud del Papa. Ya váyanse a su casa. Las curanderas indígenas le dijeron al cura: entonces usted no obedece a Dios. Él les dice que sí. Sí lo obedezco, pero ustedes no tienen respaldo. Otra vez en la noche, en la ceremonia con los hongos, otra vez se les aparece Jesús y les dice: no se preocupen, mis hijitas, ustedes van a ir a México a hacerle la limpia al Papa. Al día siguiente van otra vez con el cura y le dicen: señor cura, vamos a ir a México. ¡Pero qué necias son! Y enojado le habla al obispo de Oaxaca y le dice: señor obispo, aquí tengo 3 curanderas que consumen hongos en sus ceremonias y ellas han hablado con Jesús y les ha dicho que tienen que ir a México a ver al Papa para hacerle una limpia de sanación, ya que está muy enfermo. Y ya les dije que como no tienen pase del Estado Mayor Presidencial, no pueden ir. Y el obispo le contesta al cura: ¿pero qué te pasa? Ya sabes que si no tienen un pase no pueden ir. El Estado Mayor no las dejará entrar. Controla a tus feligreses. Dile que mejor recen por la salud del Papa. Y le dice al cura: es que me están diciendo que si usted no obedece a Dios. Enojado el obispo dice: claro que sí obedezco a Dios, pero esto no lo controlamos nosotros. Esto lo controla el Estado Mayor Presidencial. Y tristes, las curanderas regresan a su casa. Pero cuando llega el día, a las 3 de la mañana, se reunieron los autobuses para llevar a los indígenas de Oaxaca a la basílica. Pero con 2,000 personas
Era claro imaginar que el Estado Mayor Presidencial no podría controlar a la multitud. Entonces les dijeron a todos los indígenas: ¿todos ustedes traen sus pases? Todos contestaron que sí. A ver, levanten la mano con su pase. Y todos levantaron las manos, incluidas las 3 curanderas, y dieron la orden de subir al autobús. Y debajo de las enaguas de las 3 curanderas llevaban el sahumerio, las hierbas sanadoras, el copal, el carbón y todo lo que necesitaban para realizarle la limpia de sanación al Papa. Cuando llegan a la basílica y ven al obispo de Oaxaca, van hacia él y le dicen: «Señor obispo, ya estamos aquí». El obispo les dice: «Pues ya sé que vienen 2000 de Oaxaca». Le dice la curandera: «No, señor obispo, nosotros somos las que le vamos a hacer la limpia de sanación al Papa». «¿Pero cómo? Si ustedes no tienen el pase para entrar». «Pues mire, señor obispo, mis compañeras ya están abajo del templete haciendo el fuego para poner el copal, para purificar el ambiente e iniciar con el ritual de la limpia del Papa». Entonces el obispo, al ver que ya están listas con la ceremonia, va con el cardenal Norberto Rivera y le dice: «Señor cardenal, pues aquí hay 3 curanderas que a través de los hongos hablan con Dios y le han dicho que tienen que hacerle un ritual de sanación al Papa. Ellas no tienen pase, pero ya están aquí y tienen todo listo para iniciar». El cardenal le contesta: «¿Pero qué te pasa? ¿Cómo le van a hacer una limpia al Papa?». Y el obispo le dice al cardenal: «¿Y por qué no le dice al jefe de médicos? Total, es un reconocimiento a los indígenas de México». Entonces el cardenal le dice todo al jefe de médicos y éste le hace 3 preguntas. ¿Van a tocar al Papa? No, no lo van a tocar. ¿Le van a dar algo de tomar? No, tampoco le darán nada de tomar. ¿Le van a dar algo de comer? No, tampoco. Entonces lo piensa un poco y les dice: «Esperen, voy a preguntarle al Santo Padre». Y el jefe de médicos le dice al Santo Padre: «Hay 3 curanderas que hablan con Dios, etcétera, 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 etcétera». ¿Y qué creen? Que les dijo que sí. Y con la autorización de Juan Pablo II, las curanderas hicieron su ritual de sanación, que es igual que una limpia. Las indígenas tomaron de la tierra las hierbas necesarias, no sin antes pedirle a la Pachamama, o sea, a la Madre Tierra, le pidieron la fuerza sanadora del planeta, que se transfiriera a las raíces de esos árboles y esta energía recorra todo el árbol hasta llegar a sus hojas, para que al cortar sus ramas, éstas curaran al Papa.